Buenos días. Siendo las 11 horas con 51 minutos del día 22 de mayo de 2024, estando constituidos en la Sala de Oralidad del Tribunal Superior Judicial del Estado, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, se inicia la octava sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Excepción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior Judicial del Estado. Se pide al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta sala se encuentra integrada por los magistrados, primera y presidenta, magistrada Ingrid Preo Cárdenas; segundo, José Rubén Ruiz Ramírez; y tercera, licenciada en Derecho, Leticia del Socorro como Magaña, quienes actúan con él en la voz, el secretario de acuerdo de esta sala colegiada, licenciado en Derecho, Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se llevará a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, listas que se dieron a conocer al público por medios digitales y en los estrados de esta sala. Gracias, señor secretario. Muy buenos días. Siendo las 11 horas con 52 minutos del día de hoy, miércoles 22 de mayo del 2024, se declara abierta la octava sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior celebrada el día 8 de mayo del año en curso, si no hay observaciones, consulto si se aprueba en votación económica. Señor magistrado, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública celebrada el miércoles 8 de mayo del 2024. Señor secretario, licenciado Jorge Carlos Q.I.T., proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, señora magistrada presidenta, y con relación a la ponencia primera en materia mercantil, tenemos el TOCA 46-2024, el TOCA 47-2024, el TOCA 57-2024, 61-2024 y 69-2024. Ponencia segunda, el TOCA 56-2024, 62-2024 y 63-2024. De la ponencia tercera, el TOCA 39-2024, el TOCA 55-2024, el TOCA 59-2024, el TOCA 60-2024, el TOCA 66-2024 y el TOCA 68-2024. Gracias. Con el permiso de los señores magistrados, a continuación procedo a la presentación de los proyectos de resolución correspondientes a la ponencia a mi cargo. En primer lugar, pongo de su conocimiento el TOCA 46-2004, relativo a la excepción de incompetencia por discriminatoria de jurisdicción en razón de la materia. El presente asunto se deriva de un juicio ordinario mercantil promovido por una persona moral en su calidad de parte actora ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. El demandado puso la excepción de incompetencia por discriminatoria de jurisdicción de que se trata en razón de la materia, argumentando en esencia que la resolución del juicio de origen es competencia de jueces civiles, ya que el objeto del mismo es una declaración de enriquecimiento ilícito, por lo que alude que la jurisdicción y competencia está limitada a un juez mercantil civil del Estado de Yucatán. Se propone declarar infundados los argumentos presentados por la parte recurrente para afirmar lo anterior, y tomando en cuenta que en el caso que se invoca la incompetencia por razón de materia en virtud de manifestar el excepcionista que son competentes para conocer del asunto jueces civiles, ya que el objeto de la reclamación por parte del actor es la declaración de enriquecimiento ilícito y no el pago de la suma de los montos de diversas facturas que obran en autos, y no obstante se observa que estas se encuentran relacionadas con la compra, venta y entrega de partes y refacciones en el ramo de vehículos de automotor. Ante tal circunstancia es oportuno hacer mención que el contenido de los artículos 1175, 1049 y 1050 del Código de Comercio se permite llegar al conocimiento de que la competencia para conocer el asunto presentado ante esta instancia corresponde a una autoridad judicial para resolver controversias en la materia mercantil y no por índole, como alega el demandado, a la materia civil. Una vez determinada la materia de la litis, asimismo se observa
de las facturas exhibidas por la parte actora con base de su acción que no existe un sometimiento expreso ni tácito de las partes a determinado tribunal para conocer del asunto. Tampoco se señaló lugar para el deudor sea requerido judicialmente de pago, ni se consignó lugar para el cumplimiento de la obligación. Por lo que ante la falta de pacto expreso de los participantes del acto jurídico y siguiendo las reglas generales de competencia en la materia, es que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción tercera del artículo 1104 del Código de Comercio, que señala como juez competente el del domicilio del demandado, y atendiendo al contenido de los autos remitidos a esta autoridad y el domicilio de la mención en mención se ubica en esta ciudad de Mérida, Yucatán. En concordancia, es oportuno enfatizar que si bien el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, asimismo establece que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. Lo que es así, dado que los promoventes presentaron su escrito inicial de demanda a la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del primer Departamento Judicial del Estado y dicha oficialía, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 112 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, turnó dicha demanda al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil para la sustentación del juicio que nos ocupa, el cual por acuerdo número EX 23 18 11 21-01, dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, cambió su denominación y amplió su competencia en todo el territorio del Estado de Yucatán en los términos establecidos en dicho acuerdo. Expuesto lo anterior, se colige que la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado por ser una de las autoridades facultadas por la ley para tal efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda de origen, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a dicho estudio. Finalmente, no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatorio de jurisdicción se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. En caso de no existir observación alguna, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la presente propuesta. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el TOCA 46/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 223/2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA 47/2024. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de sus endostatarios en procuración en calidad de parte actora en el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y por el otro como parte demandada la excepcionista persona física. La excepcionista puso la excepción de incompetencia sin expresar argumento alguno, legal alguno. Sin embargo, se consideró importante analizar si el juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer del asunto sometido a su consideración por tratarse de una cuestión que reviste un interés público al involucrar el derecho de los particulares a ser juzgados por un juez competente con el objetivo de salvaguardar el debido proceso.
Bajo esta premisa se analizó la competencia de la juzgadora de acuerdo a los criterios de materia, territorio, grado y de cuantía que rodean al litigio planteado. En ese sentido, se concluyó que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez de primer grado que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, empero, atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional antes invocado, que establece que la competencia concurrente resulte a favor de cualquiera de las autoridades de elección de la parte actora y tomando en consideración que la parte actora del juicio en ejercicio del derecho que a respeto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, por cuanto presentó su escrito inicial de demanda en la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado y que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Tercero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según acuerdo general número EX 07 110331-03, y se colige que el juzgado tercero mercantil mencionado y por ende titular resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y el monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tienen competencia para conocer de dicho asunto, por lo que se considera que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. En caso de no existir observaciones, consulto a los señores magistrados si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el TOCAS 47/2024 se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 11/2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. El siguiente TOCA que pongo a su consideración es el TOCA 57/2024. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en su calidad de parte actora ante el juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado y por otro lado, como parte demandada, el excepcionista también persona física. El excepcionista opuso la excepción de incompetencia sin exponer sus argumentos. En el presente caso se analizaron y valoraron las pruebas ofrecidas por la parte en términos de los numerales 1237 y 1238 del Código de Comercio en concordancia con el arábigo 129 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por otra parte, atendiendo a la importancia que reviste dicha excepción en cuanto es un derecho esencial a favor de los particulares, al ser juzgados por un juez competente, según se desprende del primer párrafo del artículo 16 constitucional, resulta menester el análisis de dicha excepción a fin de salvaguardar el debido proceso. Así las cosas, para determinar si la juez de origen se encuentra facultada para actuar en forma en lo que hace, se analizó su competencia de acuerdo con los criterios de materia, de territorio, grado y cuantía que rodean al litigio planteado. De dicho contexto, se concluyó que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez de primer grado que conozca la materia mercantil y cuya jurisdicción comprende la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o el orden común, empero atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional antes invocado, se establece que la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades de elección de la parte actora
y tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata por conducto de sus endostatarios en procuración, en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda en la oficialía de partes común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, y que la citada oficialía de partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Segundo Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, con la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número EX 07 11 03 31-03 de fecha 31 de marzo del año 2011. Por esto se colige que el órgano competente para conocer de dicho juicio es el Juzgado Segundo Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, y por ende su titular resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, máxime que, atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción estudio. Ahora, con respecto a las manifestaciones que hizo la parte actora, le asiste la razón al señalar que es competente para conocer la juez segundo mercantil al tratarse de una controversia en la que únicamente se afectan intereses particulares, y que precisamente fue elección del actor promover su juicio ante dicho juzgado, tal y como quedó asentado con anterioridad. No procede a imponerle la multa o sanción pecuniarias previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierte elementos que hagan deducir que la excepción de incompetencia legal se haya puesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. En caso de no existir observación, consulto a los señores magistrados si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor Massa, presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos en el TOCA 57/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 1032/2015 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA 61/2024. El presente asunto tiene su origen en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra del excepcionista, que hizo valer diversas excepciones, entre estas la de incompetencia por declaratoria de jurisdicción, sin mayor argumento sobre ello. Sin embargo, en su escrito de alegatos presentado ante la Secretaría de esta sala colegiada, específicamente en el alegato segundo, expuso en lo esencial que la incompetencia de la juez deriva de que se rige bajo los lineamientos del Código de Comercio ordenamiento federal, que puede ser aplicado en toda la República siempre y cuando sea un juez de distrito adscrito al Poder Judicial de la Federación y no un juez del fuero común, es decir, del Poder Judicial del Estado. Tomando en cuenta las manifestaciones de la demandada, con las que pretende sostener en el caso que nos ocupa, la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado no es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instaurado en su contra, se considera improcedente la excepción de incompetencia opuesta, atentas las siguientes consideraciones jurídicas y fundamentos de derecho que enseguida se exponen. En efecto, el juicio del que deriva este TOCA es un juicio ejecutivo mercantil sustentado en un pagaré que se rige por disposiciones de carácter federal, como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio. Sin embargo, no debe perderse de vista la excepcionista que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer
todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, pero también establece que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común. Es decir, el mencionado dispositivo constitucional establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que ese mismo precepto determina. En el caso en cuestión, el juicio del cual dimane se toca, se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienden dos particulares sin que los intereses del Estado formen parte de la controversia a dilucidar. De esta manera puede conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. También es oportuno destacar que la copia de las constancias que se tienen a la vista para resolver específicamente el pagaré basal, se advierte el sometimiento expreso de la excepcionista a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Mérida y Yucatán, lugar donde fue suscrito el título de crédito, renunciando expresamente a cualquier otro fuero en razón de domicilio, presente o futuro, por cualquier otro motivo que tuviese derecho. En estas condiciones es patente que en el caso se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 1093 del Código de Comercio. Por tanto, la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado en contra de la demandada se surte a favor de un juez que conozca de la materia mercantil, que en el caso particular corresponde al orden común, ya que acorde con la fracción segunda del artículo 104 constitucional antes invocado, podrán conocer de las competencias del orden mercantil jueces y tribunales del orden común a elección del actor, siendo que en el caso la parte actora del juicio de que se trata en ejercicio del derecho que respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los juzgados civiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, y dicha oficialía, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, turnó dicha demanda al Juzgado Cuarto Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio que nos ocupa, órgano con jurisdicción en el municipio de Mérida, según acuerdo general número EX 07 11 03 31-03, mismo que estableció la jurisdicción territorial de los tres departamentos judiciales del Estado y determinó la jurisdicción y competencia en materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia. Se advierte en lo que aquí interesa que la jurisdicción territorial del primer Departamento Judicial del Estado comprende el municipio de Mérida, así como el juzgado primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer Departamento Judicial del Estado con sede en Mérida. Este tiene jurisdicción en los municipios de Mérida y otros y conocerán en primera instancia de todos los asuntos de materia mercantil. Así, las manifestaciones de la demandada con las que pretende evidenciar la incompetencia de la juez carecen de razón y sobre todo de sustento legal, pues como se ha expuesto en la determinación, la competencia de la ACO para conocer el juicio sometido a su jurisdicción encuentra sustento primordialmente en la voluntad del constituyente plasmada en la norma constitucional invocada en este fallo, en lo que se establece la facultad para los jueces y tribunales del orden común que puedan conocer de una controversia mercantil cuando el actor así lo elija y solo se afecten intereses particulares, por lo que si los jueces locales están facultados por la Constitución General para conocer del juicio ejecutivo en materia mercantil, entonces las controversias sometidas a su jurisdicción deberán ser resueltas conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, que en el caso específico son las contenidas en el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito del Código Federal de Procedimientos Civiles y también el Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin que constituya impedimento a ello que las legislaciones, con excepción de la última, sean del orden federal. Finalmente, no procede a imponerle la multa a la excepcionista, la multa y sanción pecuniarias previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia sea
corrijo, que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya impuesto sin excepción, sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. En caso de no existir observaciones, consulto a los señores magistrados si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos en el TOCA 61, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 1023, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. Por último, pongo a su consideración el TOCA 69, diagonal 2024, relativo a una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El presente asunto se deriva de un juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral en su calidad de parte actora ante el Juzgado Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. La persona moral demandada opuso la excepción de incompetencia de que se trata en razón de territorio, manifestando que la parte actora carece de legitimidad para promover en la jurisdicción instada, toda vez que el domicilio de su representada se encuentra en Peto, Yucatán, ya que el documento presentado en la demanda inicial fue emitido en dicho municipio. Se propone declarar infundado dicho argumento, toda vez que del análisis del referido documento base de la acción instada se observa que su expedición fue realizada en esta ciudad de Mérida, Yucatán. La parte actora exhibió como documento fundatorio de su acción un título de crédito de los denominados cheques, documento que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, son correspondientes a cosa mercantil y que se encuentran regidos tanto por el Código de Comercio como su especial, por lo que, tratándose de controversias relativas a dicha materia, su conocimiento corresponderá a un juez especializado en su caso. Así las cosas, los numerales 166 y 177 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establecen los requisitos de su contenido y, en lo que interesa, el lugar y fecha de expedición, así como su lugar de pago, en donde el tenedor podrá exigirlo, en correlación con la fracción segunda del dispositivo 1104 del Código de Comercio. Por consiguiente, si el beneficiario del cheque presentó su demanda ante un juez mercantil del fuero común de esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar señalado en el título de crédito para exigir el cumplimiento de la obligación consignada en él, dicho juzgador es el competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil, por ser su jurisdicción una de las señaladas para la exigibilidad de la obligación. Y en ejercicio del derecho que al respecto le concede el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito de demanda en la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles y mercantiles del Primer Departamento Judicial y la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado superiormente, turnó dicha demanda al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según acuerdo general número X07110331-03, mismo que estableció la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y determinó la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, y en términos de los numerales segundo y sexto, respectivamente, de dicho acuerdo,
Se advierte, en lo que aquí interesa, que la cabecera del primer departamento judicial será la sede de la ciudad de Mérida, Yucatán, y comprende a los municipios de Mérida, Junumá y Ucú, así como que los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tienen jurisdicción en los municipios de Mérida, Junumá y Ucú y conocerán en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción, de lo que se determina que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Finalmente, no procede imponerle a la parte excepcionista la multa y sanción pecuniarias previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambas del Código de Comercio, pues no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos, en el TOCA 69/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 752/2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. Señores magistrados, pronto si tienen a bien decretar un receso de 5 minutos, por favor. De acuerdo. Adelante. Damos por concluido el receso y reiniciamos la sesión de sala y se continúa con la presentación de los proyectos de resolución del señor magistrado segundo, licenciado José Rubén Ramírez Ruiz, correspondientes a la ponencia a su cargo, por lo que se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, pongo a su consideración el proyecto del TOCA número 56/2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 238/2023 del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual tanto la parte actora como la demandada se trata de personas físicas, la primera por conducto estatutario de procuración. En el caso, la parte excepcionista, la demandada, al dar respuesta a la demanda entablada en su contra, entre otras cosas, opuso la excepción de incompetencia legal por declinatoria, argumentando que los juicios mercantiles se rigen por el Código de Comercio, que es de índole federal y por lo tanto debe ventilarse el asunto entre los tribunales de ese fuero. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria sustancialmente porque con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses meramente particulares, hipótesis que se actualizan en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentre regulado por una ley de carácter federal, como puede ser el Código de Comercio, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación, en la contradicción de tesis 296/2009, luego de analizar lo dispuesto por el citado artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado a lo anterior, en el título de crédito base de la acción, se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad, de medida a entablar su reclamo, por lo que resulta, en mi opinión, la competencia del juzgado segundo mercantil de origen para conocer el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa, en el entendido que no se ofrecieron prueba alguna. Lo anterior se basa en la jurisprudencia emitida por la primera sala con el número primera J 17/2010 del rubro jurisdicción concurrente, si en el contrato mercantil las partes
no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal Local de su elección, esto con base en relación con la normatividad local que regula la competencia del juzgado de este fuero. Igualmente se considera que no debe de imponerse multa alguna o sanción pecuniaria, pues no se advierte propósito de retraso o mala fe en el planteamiento de la excepción. Esto con base en la tesis con el rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por tanto, se propone declarar improcedente la excepción, señor magistrado. Gracias. Gracias, señor magistrado. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el TOCA 56, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 238, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil de origen. Continuando con la presentación, propongo el proyecto de TOCA número 62-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 197-2023, del índice del juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte actora es una persona física por conducto de su transitoria en procuración y la demandada una persona moral. La parte demandada opuso la excepción de incompetencia al dar contestación a la demanda entablada en su contra. Argumentó en esencia que el procedimiento se debe ventilar ante los juzgados en materia federal y no ante los juzgados del Fuero Común, pues consideró la legislación aplicable en el caso es el Código de Comercio y de aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y en ningún caso el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su opinión. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1 y 75 del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismos que establecen la competencia por materia de los juzgados de fuero común y jurisdicción en Yucatán. De igual forma, con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, vigente en el sentido de que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil, así como el documento base de la acción, se encuentren regulados por una ley de carácter federal. Esto según lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 296-2009 al analizar lo dispuesto en el citado artículo 104, fracción segunda constitucional y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado al anterior, el título de crédito, base de la acción, se señaló como lugar de pago la ciudad de Medio Yucatán y la parte actora del juicio acudió a los juzgados del fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo, es decir, eligió el fuero común para su tramitación, con base en las demás normatividades señaladas en el proyecto para la que regula la competencia de los juzgados del fuero local, siendo aplicable al caso de la jurisprudencia primera J17-2010 del rubro jurisdicción de concurrentes y en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal Local de su elección. Tampoco se considera que deba de aplicarse una sanción o multa, una sanción pecuniaria o multa en razón de que no se advierte propósito de retraso o mala fe en el planteamiento de la excepción. Esto con base en la tesis con rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Gracias, señor magistrado. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el TOCA 62, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 197, diagonal 2023,
relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Por último, somete a su consideración el proyecto del TOCAS 63-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 809-2023, del índice del juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte actora se trata de una persona moral y la parte demandada de una persona física y otro. En el caso, la parte demandada, una de las partes demandadas propuso la excepción de incompetencia al dar contestación de la demanda con motivo de este asunto, argumentando que pagaré es un documento regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, norma de carácter federal, y que es precisamente un juez de distrito que debe conocer la controversia que se suscite con motivo del documento base de la acción, por lo que de tal circunstancia se desprende en forma indubitable en su opinión la incompetencia del juez para conocer el procedimiento mercantil de que se trata. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria en razón de lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional relativo a que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses meramente particulares, como es el caso, esta hipótesis que se actualiza, en el presente asunto opera la jurisdicción concurrente aún y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentran regulados por leyes de carácter federal, como es el Código de Comercio. Según lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 296-2009, al analizar lo dispuesto en el citado artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Anudado lo anterior, el artículo 1104, fracción tercera del Código de Comercio establece que, sea cual fuera la naturaleza del juicio, será juez competente el del domicilio del deudor. Por tal razón, en el presente caso se toma en consideración que de los autos se advierte la suscripción del documento base de la acción, la cual fue en esta ciudad de Medio Yucatán, que el domicilio del deudor, donde fue notificado y emplazado en Medio Yucatán, además en el documento base de la acción se señaló como su domicilio el ubicado en esta ciudad, y de igual manera la sucursal donde fue suscrito es en la ciudad de Medio Yucatán. Por lo que la parte actora acudió a los juzgados del fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo, resultando clara la competencia del juzgado cuarto del primer departamento judicial del Estado para conocer el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa en términos de la normatividad local aplicable que regula su competencia. Apoya lo anterior la jurisprudencia primera J17-2010 del rubro jurisdicción concurrente si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal Local de su elección. Por otra parte, se considera que no es dable imponer sanción pecuniaria o multa alguna en razón de que no se advierte propósito de retraso o mala fe en el planteamiento de la excepción y por lo tanto es aplicable la tesis aislada con el rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Gracias, señor magistrado. En caso de no existir observaciones, consulto a los señores magistrados si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos, en el TOCA 63/2024 se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 809/2023 relativa al juicio ejecutivo mercantil promovido. En este momento se procede a dar el uso de la voz a la magistrada tercera, licenciada Leticia del Socorro Cobá Magaña, para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Tiene usted el uso de la voz, señora magistrada. Gracias, magistrada presidenta. Pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 39/2024. El TOCA que nos ocupa deriva de un juicio ejecutivo mercantil que cursa ante el Juzgado Primero Mercantil
del primer Departamento Judicial del Estado. En este se substancia el recurso de apelación interpuesto por ambas partes en contra del auto de fecha 15 de enero de 2024, en el que no se accedió a aprobar el convenio exhibido. En su escrito de agravios, los recurrentes hacen valer 5 motivos de inconformidad, los que se analizarán en distinto orden. Los apelantes manifiestan de manera medular en el primer y quinto agravios la violación a la garantía prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aduciendo que no se advierte numeral alguno que haya servido de base para fundar el auto apelado, así como tampoco motivación para poder llegar a la conclusión a la que arribó la juez de origen. Para dar respuesta a los motivos de inconformidad planteados, se estima necesario exponer que el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Federal, así como el numeral 1324 del Código de Comercio, prevén la obligación de las autoridades de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto apoyándose en él o los preceptos jurídicos que permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Sentadas estas premisas, en el caso concreto, la de la voz estima que se han infringido las disposiciones legales antes mencionadas, ya que existe una falta de fundamentación y motivación en el auto emitido en perjuicio de los recurrentes, pues del contenido del mismo no se advierte precepto legal alguno que haya servido de base a la ACUO para fundar su negativa a aprobar el convenio celebrado entre las partes, así como tampoco los argumentos lógico-jurídicos que la llevaron a dicha conclusión. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis con número de registro 176546 con el rubro Fundamentación y motivación de las resoluciones jurisdiccionales deben analizarse a la luz de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. Por lo que resultan fundados los motivos de inconformidad hechos valer por los apelantes en el primero y quinto agravios. En esa tesitura, ante la falta de reenvío, resulta procedente reasumir jurisdicción y determinar que en aras al cumplimiento de acceso a una justicia completa y efectiva, lo conducente es atender al pedimento formulado por las partes del juicio relativo al convenio celebrado el día 30 de noviembre del año 2023 en los términos siguientes. En los autos del juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa, se observa la existencia de una sentencia definitiva de fecha 14 de diciembre del año 2022, en la que se fincó condena a cargo del demandado y que en atención a que éste no dio cumplimiento de manera voluntaria, la parte actora acudió al órgano conocedor del asunto para que en forma coactiva se dé cumplimiento a lo sentenciado, pidiendo la ejecución de la sentencia dentro del término de ley y presentando la planilla de liquidación de intereses. De igual manera, se advierte que por memorial de fecha 5 de diciembre del año 2023, las partes exhibieron un convenio celebrado en fecha 30 de noviembre del propio año, solicitando a la juez del conocimiento su aprobación. Ahora bien, del contenido del artículo 1397 del Código de Comercio se desprende cuáles son las excepciones que la parte demandada puede oponer, siendo, entre otras, la de novación, comprendiéndose en esta la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación cuando se pida después de un año. Asimismo, dispone que todas estas excepciones deben ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio y constar por instrumento público, por documento judicialmente reconocido o por confesión judicial. Cabe reflexionar que en la mayoría de los procesos judiciales se transita el obligado camino de las etapas procesales hasta arribar al dictado de la sentencia, pero, como es sabido, con su dictado no termina todo, ya que habitualmente obtener el cumplimiento del decisorio insume tanto tiempo y esfuerzos como el mismo proceso de conocimiento. Es por ello que, cuando se ha emitido sentencia condenatoria contra la parte demandada, reconociéndose el derecho del actor a obtener de su contrario una prestación de dar, hacer o abstenerse de hacer,
Habitualmente, los convenios celebrados con posterioridad establecen quitas respecto del capital de la condena o los intereses estipulados o plazos distintos de cumplimiento e incluso sanciones para el supuesto de mora en los nuevos plazos o modalidades. Es de aquí que se destaca la iniciativa de las partes en arribar a soluciones creativas y eficaces que les permitan obtener el cumplimiento de las sentencias, soslayando el proceso de ejecución y brindando al deudor otra posibilidad de cumplir, la mayoría de las veces, en términos más favorables que los establecidos en el decisorio de grado o al menos de manera más ajustada a las posibilidades y expectativas de los litigantes. Es decir, las partes involucradas acuerdan cómo llevar a cabo la ejecución de la sentencia de manera consensuada, siendo importante destacar que estos convenios no revisten la calidad de nueva o distinta sentencia ejecutoriada. Establecido lo anterior, se procede al análisis del convenio de fecha 30 de noviembre del año 2023, que fue celebrado con posterioridad a la emisión de la sentencia, a fin de verificar si el mismo satisface los elementos que le son propios, los reales, como el consentimiento y capacidad, personales, objeto y causa, y formales, es decir, la forma de celebrar el contrato, y que no contravenga a ninguna disposición de orden público, es decir, que no se alteren las reglas mínimas de convivencia social. Así, se tiene que, respecto al consentimiento y la capacidad, las partes en el juicio ejecutivo mercantil del cual dimana el presente toca, expresaron su voluntad para celebrar dicho convenio, lo que se advierte en el antecedente quinto y en las declaraciones primera y segunda en relación con la cláusula 15ª, siendo la firma escrita lo que se entiende como la manifestación del consentimiento de las partes. En lo relativo al objeto, se aprecia en la cláusula tercera que la parte sentenciada se obligó a liquidar cada uno de los dos créditos otorgados por la institución bancaria acreedora, estableciendo un esquema de pago. Respecto a la causa, es de tomarse en consideración que la obligación nace precisamente del adeudo que tiene el demandado con la institución crediticia, lo que se advierte en las cláusulas primera y segunda del convenio. En lo tocante a la forma de celebrar el convenio, es mediante un instrumento público ante la fe del notario público con residencia en esta entidad, de conformidad con lo que establece el artículo 1397 del Código de Comercio. Asimismo, no contraviene ninguna disposición de orden público al no observarse alguna cláusula abusiva que viole los derechos fundamentales de las partes, toda vez que del análisis del contenido del aludido convenio se advierte claramente en la cláusula primera que el demandado reconoce el juicio y la sentencia definitiva. De igual manera, en la cláusula segunda, el demandado reconoce que las cantidades sentenciadas por la naturaleza del crédito se han incrementado, así como que adeuda al banco respecto a los dos créditos derivados del contrato de crédito simple en moneda nacional pymes, tasa fija, CAT, restitución de personas físicas con actividad empresarial de fecha 17 de julio de 2018. De igual forma, en la cláusula tercera, el aludido demandado, en virtud del reconocimiento de adeudo antes señalado, estableció un esquema de pago en el que se obligó a liquidar cada uno de los créditos de conformidad con las dos tablas de pagos establecidas, las cuales el banco aceptó en cuanto a la forma y el plazo, según se advierte en la propia cláusula. No siendo óbice que en el penúltimo párrafo de la citada cláusula tercera, en concordancia con la cláusula octava, se pactó que en caso de incumplimiento con un solo pago de los convenidos, el banco solicitará la ejecución del convenio, así como el vencimiento anticipado del plazo, además de que se dejará sin efecto la tasa de interés ordinaria del 0% y que exigirá el pago de todo lo adeudado en cada uno de los créditos, toda vez que en las cláusulas cuarta y quinta las partes convinieron la tasa ordinaria y la moratoria aplicables para el caso de incumplimiento, así como en la cláusula sexta se convino que la parte sentenciada deberá pagar un descuento de las cantidades reconocidas como penalización por el incumplimiento del convenio. De ahí que no puede entenderse que las citadas cláusulas tercera y octava invaliden a las demás, toda vez que las cláusulas deben interpretarse de modo que armonicen entre sí, no en forma de que se destruyan y con mayor razón cuando dichas cláusulas por su naturaleza no son contradictorias para el fin que se pretende. Es por ello que la determinación de la juez natural de no acceder a aprobar el convenio exhibido causa un agravio a la parte demandada,
que vulnera el derecho contenido en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C y octavo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, toda vez que, mediante el aludido convenio, se le otorgó un descuento respecto a las cantidades condenadas en la sentencia y la determinación de la ACU la constriñe a pagar las aludidas cantidades que devienen de las prestaciones reclamadas en el escrito de demanda y que son mayores a la cantidad convenida con la institución bancaria acreedora. Por lo que, en atención a lo antes expuesto, habiéndose analizado el convenio de fecha 30 de noviembre de 2023 y verificado que el mismo satisface los elementos que le son propios, con fundamento en el artículo 1397 del Código de Comercio, en concordancia con los numerales 1792, 1831, 2944 y 2953 del Código Civil Federal, aplicados supletoriamente, resulta procedente aprobar en cuanto al lugar en derecho dicho convenio, empero por tratarse de un convenio celebrado con posterioridad al dictado de la sentencia, para facilitar su cumplimiento sin necesidad de recurrir a medidas de apremio, se sustituye a la ejecución de dicha sentencia, no pudiendo las partes reclamarse en lo sucesivo, sino lo pactado en el aludido convenio. Lo anterior porque el principio de autonomía de la voluntad de las partes es la ley suprema que debe respetarse en los contratos en materia civil y mercantil, cuando reúnan los requisitos de existencia, validez y respeten el orden público, interés social y los derechos humanos de las personas. Por lo antes expuesto, se estima innecesario proceder al estudio de los demás motivos de discordancia hechos valer por los inconformes, pues al haber resultado fundados dos de ellos y suficientes para revocar la determinación de la juez natural, a nada práctico conduciría a analizarlos, pues de resultar fundados o no, ello no constituiría mayor beneficio del ya otorgado. Se citaron en el proyecto como de apoyo los criterios sostenidos en las siguientes tesis. Contratos mercantiles. El artículo 78 del Código de Comercio, al establecer como máxima de las partes contratantes el principio pacta sunt servanda, es constitucional y convencional. Sin embargo, su aplicación debe tener como límite la dignidad humana para no explotar al hombre por el hombre. La tesis. Contratos. Interpretación de las cláusulas en los. Por lo que, en mérito de lo antes expuesto, se propone declarar fundados los motivos de inconformidad hechos valer en el primero y quinto agravios y, como consecuencia, revocar el auto de data 15 de enero del año 2024, dictado por la juez de origen, y aprobar el convenio celebrado por las partes. Este es el proyecto que se somete a consideración. Gracias, señora magistrada. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Por mi parte es suficientemente expuesto y por lo tanto estoy en condiciones para proceder a la votación correspondiente. En los mismos términos que el magistrado Ruiz Ramírez. Ante el proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación. Sí, a continuación solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrada primera, Ingrid Pireo Carenas. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro Coma Magaña. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el toca 39 diagonal 2024, por unanimidad de votos, se procede a revocar el auto de fecha 15 de enero de 2024, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 731 diagonal 2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. A continuación, someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 55 diagonal 2024.
El presente asunto deriva del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 945/2023, promovido ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual contienden dos particulares y en el que el demandado, al contestar el controvertido instaurado en su contra, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria. El excepcionista refuta la incompetencia del juez de primera instancia, argumentando que el controvertido no es competencia de los juzgados del fuero común, porque es aplicable el Código de Comercio, de ahí que su competencia recae en los juzgados federales. En el proyecto se precisa en primer término que los argumentos planteados por el excepcionista para fundar su incidente se refieren al tópico de la llamada competencia constitucional. Seguidamente se indicó que si bien la controversia que se ventila en el juicio de origen, acción cambiaria directa, se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, los cuales efectivamente son ordenamientos de índole federal, como alegó el excepcionista. Sin embargo, la competencia para conocer dicha litis no es exclusiva de los tribunales del fuero común, no es exclusiva de los tribunales del fuero federal, como afirma el excepcionista, puesto que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal establece la competencia concurrente de los tribunales del orden común de los estados para conocer de controversias mercantiles a elección del actor cuando solo afecten intereses particulares. Asimismo, se expuso en el proyecto que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán otorga al Poder Judicial del Estado la facultad de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en diversas materias, entre las que se encuentran la mercantil, y que el numeral 12 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado prevé la creación de los juzgados mercantiles, por lo que en el presente asunto se actualizan las condiciones constitucionales y legales para que surja la facultad concurrente en materia mercantil de los jueces del fuero común, en razón a que de las constancias remitidas se advierte que los contendientes en el procedimiento ejecutivo mercantil son particulares y ninguno representa los intereses del Estado. Por lo tanto, para determinar la competencia del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, se examinaron las reglas de competencia mercantil contenidas en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, que se transcribieron en el proyecto. Del análisis de la documental privada relativa al pagaré basal, se concluye que la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil se surta a favor de un juez local con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, en virtud que de la copia del referido instrumento se advierte que el excepcionista se obligó a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que en el mismo se indica en la ciudad de Mérida, Yucatán, lo que actualiza el supuesto establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, que señala como juez competente para conocer del juicio al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. En consecuencia, considerándose que el actor presentó su demanda ante la oficialía de partes del fuero local, que es común a los juzgados civiles y familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, la que se turnó al Juzgado Tercero Mercantil para la substanciación del juicio de que se trata, el cual tiene jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número EX07-110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Se determinó la competencia legal de ese órgano judicial por territorio para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido electo por la parte actora. En atención a lo antes expuesto, se propone declarar infundados los alegatos que hizo valer el incidentista para sostener su excepción, y también se determina que no procedía a imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniarias previstas en los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no existen elementos que hagan deducir que la excepción se opuso con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, siendo que se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia opuesta. Gracias, señora magistrada. En caso de no existir observaciones, consulto a los señores magistrados si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 55/2024,
Se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 945/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil. Salud. Salud. Continuando con la presentación de los proyectos, someto a consideración el proyecto relativo al TOCA número 59/2024. El presente TOCA deriva del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 684/2023 promovido ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado por una persona física quien compareció a promover demanda en contra de otra persona física. El 9 de noviembre de 2023, la persona física demandada contestó el controvertido instaurado en su contra y opuso la excepción de incompetencia por declinatoria. El pagaré base de la acción, motivo de la litis, se encuentra regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio. Sin embargo, a pesar de estar regulado por disposiciones federales, esto no implica que el juicio ejecutivo necesariamente deba ser conocido por un juez federal. El artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal establece que los tribunales federales conocen controversias civiles o mercantiles sobre leyes federales o tratados internacionales, pero también permite que los jueces del orden común puedan conocer de esas controversias cuando solo afecten intereses particulares a elección del actor. Asimismo, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán dispone que el Poder Judicial del Estado tiene la atribución de impartir justicia y aplicar leyes en diversas materias, incluyendo la mercantil, y en asuntos de carácter federal cuando las leyes, convenios y acuerdos aplicables le confieran jurisdicción. De igual manera, el reglamento interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en su artículo 2, establece que los juzgados mercantiles conocerán en primera instancia de asuntos contenciosos mercantiles cualquiera que sea la cuantía. En el caso concreto, el juicio es un procedimiento ejecutivo mercantil entre dos personas físicas sin que ninguna de ellas represente intereses del Estado. Por consiguiente, en este asunto se afectan únicamente intereses particulares, por lo que en términos del artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal, pueden conocer del juicio tanto los tribunales federales como los jueces del orden común a elección del actor, y en este caso tenemos que la parte actora promovió la demanda ante un juez local, como es el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Asimismo, el artículo 16 constitucional garantiza el derecho de ser juzgado por un juez competente, por lo que es necesario analizar si el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado es competente. Según las reglas de competencia en materia mercantil establecidas en los numerales 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, y considerando que en el pagaré que originó el juicio ejecutivo mercantil no hay sumisión a un juez específico, la competencia se establece en favor de un juez con jurisdicción en Mérida, Yucatán. Aunado a esto, el instrumento que motiva este asunto obliga al excepcionista a pagar en la ciudad de Mérida, por lo que conforme el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, debe considerarse que es juez competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, y por cuanto la demanda se presentó ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, y que se turnó al Juzgado Segundo Mercantil, conforme a lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y en atención de que el Acuerdo General EX07-110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, establece que este juzgado tiene jurisdicción en Mérida, Junucumá y Yucú, y es competente en primera instancia en materia mercantil en estos municipios, se concluye que efectivamente el Juzgado Segundo Mercantil es competente para conocer el juicio ejecutivo de que se habla. En consecuencia, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el demandado, y también se señala en el proyecto que no procede imponer al excepcionista la multa ni sanción pecuniaria prevista por los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advierte que haya actuado con mala fe o con el propósito de entorpecer el juicio, por lo que en mérito de lo antes expuesto, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia opuesta.
Gracias, señora magistrada. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 59, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 684, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. Pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 60, diagonal 2024. El presente asunto se deriva de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por una persona física ante la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 894-2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por diversa persona física por conducto de sus endosatarios en procuración en contra del excepcionista. El demandado sustenta la incompetencia de la juez de primera instancia argumentando que todas las leyes mercantiles son de carácter federal, por lo que un juzgado de distrito con jurisdicción en el estado de Yucatán es la autoridad competente para conocer de la controversia. En el proyecto se pormenorizan las disposiciones contenidas en los numerales 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, estableciéndose que cuando no existe sumisión expresa o la tácita a que se contrae el citado 1094, debe atenderse el orden establecido en el diverso 1104 del propio ordenamiento legal. Seguidamente, se hace referencia a que al analizar el pagaré base de la acción, resulta claro que la competencia para conocer del juicio de origen se surta a favor de un juez con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, pues el excepcionista se obligó a pagar incondicionalmente a favor del actor la cantidad que en el mismo se consigna, precisamente en la ciudad de Mérida, Yucatán, lo que actualiza el supuesto establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, que señala como juez competente para conocer del juicio al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Ahora bien, el hecho en que sustenta el demandado su defensa se refiere al fuero de la juez de origen, lo que se deduce del señalamiento realizado por el propio oponente, quien básicamente señala que la legislación en materia de comercio y bancaria, por disposición del numeral 73, fracción décima de la Constitución General de la República, es materia exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que todas las leyes mercantiles son de carácter federal y que conforme al artículo 104, fracción 1-A de la misma Carta Magna, a los tribunales de la Federación les corresponde conocer de las controversias de orden civil o criminal que se suscitan sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. Respecto al precepto constitucional en el que el excepcionista sustenta sus planteamientos, esto es, el artículo 104, concretamente el fragmento que hace valer y que denomina párrafo 1-A, es menester señalar que esa disposición normativa dejó de tener vigencia ante la expedición del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 3 de junio de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 del mismo mes y año. En ese sentido, a razón de la reforma al texto del artículo 104 constitucional, se produjeron diversos cambios en los supuestos de competencia que prevé. Al efecto, en la fracción primera se estableció que los tribunales de la Federación conocerán de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal, mientras que el conocimiento sobre las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano se determinó en la fracción segunda, incorporándose a esta misma disposición las controversias que se surcan en materia mercantil en los términos que ahí se indican. Sentado lo anterior, es claro que el excepcionista apoya sus aserciones en un supuesto que carece de vigencia a razón de la reforma señalada. Continuando con el análisis de los argumentos del excepcionista, además debe decirse que si bien es cierto que disposiciones de carácter federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, regulan la vía intentada y rige el documento base de la acción,
No por ello la controversia que se ventila en el juicio de origen compete únicamente a los tribunales federales, como en términos similares plantea el oponente, pues no debe perder de vista que en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el constituyente estableció la jurisdicción concurrente entre los jueces y tribunales de la Federación y los del Fuero Común para conocer aquellas controversias del orden civil o mercantil que se suscitan sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano cuando solo se afecten intereses particulares y otorgó al actor la potestad para elegir el fuero del órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto. Y advirtiéndose que en el caso sujeto a estudio solo se afectan intereses particulares, se concluyó que pueden conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. Aunado a lo anterior, tomando en consideración que el actor del juicio de que se trata por conducto de sus endodatarios eligieron a un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, por cuanto presentaron su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, la cual se turnó al juzgado segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el acuerdo general número X07-110331-03 de fecha 31 de marzo del año 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Es por ello que se afirma que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, citándose en el proyecto diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema. También se estableció que no procedía a imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniarias que establecen los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, al no existir elementos que hagan deducir que la excepción se opuso con mala fe o con el propósito de alargar o interposer el juicio. Por lo antes señalado, por lo antes expuesto, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada. Gracias, señora magistrada. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos, en el toca 60, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el juzgado mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 894, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 66, diagonal 2024. El presente asunto emana de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por una persona física ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 486, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por otra persona física en contra del excepcionista. El demandado señala que la juez de origen carece de competencia y que debe abstenerse de conocer el asunto, pero sin exponer las razones y los fundamentos que sustentan su pretensión. En el proyecto de resolución que propongo se analiza la competencia de la juez de origen de acuerdo con los criterios de materia, territorio, grado y cuantía que rodean al litigio planteado a fin de salvaguardar el debido proceso. En cuanto a la materia, en el caso se trata de un juicio ejecutivo mercantil oral sustentado en 6 pagarés identificados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como cosa mercantil en su artículo primero, el cual se rige por ordenamientos de carácter federal como son el Código de Comercio y la citada ley especial. La controversia que se suscita al respecto se torna de naturaleza mercantil en términos de lo dispuesto en los numerales primero, cuarto, 75, fracción vigésima, 1063 y 1390 ter del Código de Comercio y primero y quinto de la invocada ley, por lo que el conocimiento de dicho asunto debe estar a cargo de un juez especializado en materia mercantil. Cabe señalar que la fracción segunda del artículo 104 constitucional
dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados, siendo el caso que, en presente asunto, solo se afectan intereses particulares sin que ninguna de las partes representen los intereses del Estado, sino sus particulares intereses, por lo que es dable concluir que pueden conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor, ya que la facultad para elegir al órgano jurisdiccional que debe conocer el asunto es exclusiva del actor y no del demandado, tal como dispone el precepto constitucional antes invocado, citándose como criterio el emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales. Respecto al territorio, de las reglas de competencia que contemplan los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, se obtiene que por regla general es juez competente aquel ante el cual los contendientes hayan sometido expresa o tácitamente. Así, analizando los pagarés exhibidos por la parte actora como base de su acción, se tiene que en dichos documentos no consta que exista sumisión expresa del signante del título a tribunal alguno, por no consignarse en tales instrumentos que para el caso de controversia se somete a determinado juzgador, ni aparece renuncia expresa al fuero que la ley le concede. Y tampoco existe sometimiento tácito, por lo que no se actualizan las hipótesis previstas en los numerales 1093 y 1094 del Código de Comercio. De los pagarés basales, se advierte que el deudor, quien es el hoy excepcionista, señaló como lugar de pago Mérida, Yucatán. Esto es, el demandado estableció esta ciudad como lugar para el cumplimiento de la obligación contenida en dichos títulos de crédito, lo que actualiza la hipótesis prevista en la fracción segunda del citado numeral 1104, por cuanto en los 6 pagarés aparece señalado un lugar preciso y específico para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en los mismos, y en mérito de ellos resulta competente para conocer del juicio en cuestión un juez con jurisdicción en esta ciudad. Respecto al grado, en el juicio principal en el que se busca resolver la litis planteada mediante el dictado de una sentencia, es a un juzgador de primer grado o primera instancia, ACU, a quien corresponde el conocimiento de dicho asunto, esto con sustento en el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, que establece en lo conducente que los juzgados mercantiles tendrán un titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de esos y demás procedimientos que dicho numeral se señala. Tocante a la cuantía, en el asunto de origen se reclama, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad que en el mismo se consigna en concepto de capital o suerte principal, importe derivado de la suma total de los 6 pagarés exhibidos como base de la acción intentada, por lo que se encuentra plenamente acreditada la competencia de la juez de primera instancia para conocer del asunto principal mediante juicio ejecutivo mercantil oral, esto con lo fundamento en los artículos 1390 ter y 1390 ter 1 del Código de Comercio, por lo que se concluye que es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil oral instado el juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, órgano con jurisdicción en todo el territorio del Estado de Yucatán, según el Acuerdo General número X23-181121-01, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Y por consiguiente, su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Asimismo, se estima innecesario atender las manifestaciones plasmadas en el escrito de 16 de abril de presente año, signado por la parte actora respecto a la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta, ya que las consideraciones jurídicas
y los fundamentos de derecho ya expuestos son suficientes para estimar improcedente la excepción de que se trata. Finalmente, considero que no procede imponer al excepcionista la multisanción pecuniaria que establecen los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advierte la existencia de mala fe o propósito alguno de alargar o entorpecer el juicio, siendo que se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia opuesta. Gracias, señora magistrada. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos en el TOCA 66/2024 se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 486/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil oral interpuesto. Finalmente, señores magistrados, someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 68/2024. Este TOCA deriva de un juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 222/2023 promovido ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual contienden como parte actora una persona física a través de sus diversos endosatarios en procuración y como parte demandada otra persona física, quien al contestar la demanda instaurada en su contra opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El argumento en el que el excepcionista sustentó la incompetencia del juez de primera instancia fue que no firmó el pagaré motivo de la litis, cuestión planteada que resulta inatendible dado que versa sobre un tema que no guarda relación con los aspectos que son objeto de estudio, sino que atañe al fondo del asunto y su estudio corresponderá a la juzgadora de primera instancia al dictar el fallo definitivo. En este contexto, considerando que la cuestión de competencia revisa un interés eminentemente público, se procede al estudio y análisis con estricto apego a derecho de los elementos procesales de primera instancia que se tienen a la vista a fin de resolver sobre la procedencia o improcedencia de dicha cuestión competencial. El documento base de la acción que se ejercita en el juicio de origen se encuentra regulado por disposiciones de carácter federal, como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio. Sin embargo, no por esto el conocimiento del negocio correspondiente necesariamente corresponde a un juez federal, pues no debe perder de vista el oponente que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que ese mismo precepto determina. Por consiguiente, la competencia de los jueces de primera instancia del orden común para conocer de la materia mercantil encuentra su apoyo jurídico en tal disposición donde el constituyente estableció jurisdicción concurrente entre los jueces y tribunales de la Federación y los del fuero común para conocer aquellas controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano cuando solo se afecten intereses particulares, otorgando a la parte actora la potestad para elegir el fuero del órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto. El artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece que corresponde al Poder Judicial del Estado de Yucatán la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general, entre otras, en materia mercantil, y por su parte el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado establece que los juzgados mercantiles tendrán un titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles cualquiera que sea la cuantía de esos, así como de los procedimientos especiales previstos en las diversas leyes mercantiles, por lo que resulta evidente que en este asunto se actualizan las condiciones constitucionales y legales para que surja la facultad concurrente del juzgado mercantil de origen en virtud de que el juicio es un procedimiento ejecutivo mercantil entre personas que no representan los intereses del Estado, sino los suyos propios. De esto se infiere que en el presente juicio solo se afectan intereses particulares, por lo que en términos de lo previsto por la Constitución pueden conocer
tanto los tribunales federales como los jueces y tribunales del orden común a elección del actor. Pero como en el asunto que se analiza, la parte actora promovió la demanda ante un juzgado mercantil, atendiendo la importancia que reviste la excepción de incompetencia promovida, resulta menester analizar si el juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado es la autoridad jurisdiccional competente para conocerlo a fin de salvaguardar el debido proceso. Si bien, conforme a las reglas de competencia que rigen en materia mercantil contenidas en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, tenemos que no se actualiza ningún tipo de sumisión de los litigantes a un juez específico. No obstante, resulta evidente que la competencia para conocer del juicio de origen se surta a favor de un juez con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, en razón de que de la copia del instrumento se advierte que el excepcionista se obligó a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que en el mismo se indica precisamente en esta ciudad, hecho que actualiza el supuesto establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, y que según el orden establecido en dicho numeral, es juez competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Y tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Comunes a los juzgados estatales, misma que fue turnada al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número X07-110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, y del cual se advierte en lo que aquí interesa que el Juzgado Primero Mercantil con sede en Mérida, Yucatán, tiene jurisdicción, entre otros, en el referido municipio de Mérida, y conocerá en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción, concluyéndose que la juez primero mercantil es competente para conocer del juicio instado por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida por la parte actora, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Finalmente, en el proyecto se precisa que no procede imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria que señalan los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advierten elementos que establezcan que esa excepción se haya opuesto con el propósito de alargar o entorpecer el juicio con mala fe, y es por lo antes expuesto que se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia opuesta. Gracias, señora magistrada. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 68 diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 222 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil instado. Y habiéndose agotados los asuntos listados, siendo la 13:32, se declara cerrada la presente sesión.